El electorado en Chile acudirá a las urnas este domingo para elegir en una segunda vuelta al sucesor del presidente Gabriel Boric. Veamos a continuación quiénes son los protagonistas de este balotaje. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano de Chile, vuelve a la carrera presidencial tras su segundo lugar en las elecciones del 2021 que ganó el hoy presidente Boric. Es abogado, exdiputado, cuenta con un discurso centrado en el orden, la seguridad y la defensa de los valores tradicionales. Tiene 59 años y busca capitalizar el desgaste del oficialismo y presentarse como la alternativa firme frente a la incertidumbre política y económica del país. El candidato del Partido Republicano puso fin a su campaña en Temuco, capital de la región de la Araucanía, en la que lideró los resultados de la primera vuelta presidencial el pasado 16 de noviembre. Kast reiteró que si gana el domingo, los migrantes que se encuentran irregularmente en Chile tendrán 90 días para salir del país. Tenemos claro que lo que hoy día se vive en Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno. Y Chile está primero que cualquier pequeña diferencia que podamos tener. Y por eso, así como decimos que a las personas que hoy día infringen la ley y están de manera irregular en Chile, les quedan 90 días para dejar el país. Para dejar el país si es que en algún momento quieren volver a entrar. Porque aquí no es una amenaza, es decirle, usted tiene 90 días para cumplir la ley, si la cumple, sale, va a poder postular una vez más a entrar a nuestro país si el país lo puede recibir. La rival de José Antonio Kast es Janet Jara. La candidata del Partido Comunista de Chile es la abanderada de la coalición oficialista de izquierda tras su triunfo en las primarias de junio. Como ministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, logró aprobar una ambiciosa reforma de pensiones en un país con 1 millón de desempleados y 2 millones de trabajadores informales. Es militante comunista desde la adolescencia, exfuncionaria del gobierno socialista de Michelle Bachelet y busca mantener a la izquierda en el poder a sus 51 años. Jara cerró su campaña en 2 ciudades. Primero lo hizo en la capital y luego en la ciudad de Coquimbo, al norte de Santiago. La candidata de izquierda apeló a los votantes indecisos para ganar el balotaje. Quiero decirles a los que tienen dudas, a los indecisos, incluso a los que votan por otro candidato, que yo soy chilena y bien chilena, de esas que trabajan a diario, de esas que sacan la familia y el país en adelante. En definitiva, hemos tenido un año en el que sacamos una reforma previsional, ganamos una elección primaria, ganamos una primera vuelta presidencial y este domingo ganaremos las elecciones en Chile. ¡Viva Puente Alto! ¡Viva Chile! El balotaje tiene la atención puesta en 2 temas urgentes. El primero es la migración irregular, que según las autoridades ha contribuido al aumento de la delincuencia en la nación suramericana con una de las economías más sólidas del continente. Viven unos 337.000 extranjeros sin documentos, la mayoría venezolanos según cifras oficiales. El segundo tema es la inseguridad. Según datos oficiales, los homicidios se han triplicado en la última década, al igual que los robos con violencia conocidos como turbazos. También se registra un aumento del secuestro extorsivo. Este domingo, 15.779.102 chilenos están convocados a las urnas, de los cuales 160.935 van a votar en el exterior. Hay 118 puestos de votación en 64 países. El sufragio en Chile es obligatorio. Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hacemos contacto en Santiago de Chile a esta hora con Chijón Ley, analista político chileno. Gracias por estar con nosotros, señor Ley. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Cómo están? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes y con toda la audiencia latinoamericana. Gracias por la compañía, gracias por ayudarnos a entender lo que va a pasar el próximo domingo. Y es que según casi todos los sondeos, analistas y pronósticos, es casi un hecho que José Antonio Kast sea el nuevo presidente de los chilenos. Le pregunto, ¿es tan obvia, es tan clara la victoria de Kast el próximo domingo?
A ver, hay varios antecedentes que son antecedentes indirectos, pero que nos dan cuenta de que usted está en la razón y las personas que piensan así también. No solamente porque circulan algunas encuestas que aunque hay veda informativa a público, digamos, algunos tenemos acceso a ellas, pero además porque hay una variedad de diversos síntomas, como por ejemplo, que desde el entorno y el comando de la candidata Janet Jara, nadie está buscando nombres o sondeando nombres para eventuales ministros o miembros del gobierno, ¿se fija? Entonces, ese es un antecedente. Y el otro antecedente tiene que ver con los números, ¿ya? Para... Hay un porcentaje importante de los votantes votó en función de sus preferencias ideológicas o políticas. Y alrededor de 2,5 millones de votos, que fueron los que sacó el candidato que llegó tercero en la primera vuelta, que es Franco Parisi, se identifican a sí mismos como más bien apolíticos y pragmáticos, etcétera, y ese es el bolsón de votos para que, digamos, en este caso, Janet Jara, la contrincante o la candidata que está más interesada en ganar, pudiera ganarle, en este caso, vencer a José Antonio Kast. ¿Cuál es el punto? El punto es que para que eso ocurriera, el 100% de quienes votaron a Franco Parisi deberían volcarse a Janet Jara, una parte, y aún así no le alcanzaría. Necesitaría un pequeño porcentaje adicional, alrededor de un 5, 7, 8% más de votantes, que no hay de dónde obtenerlos, ¿ya? Entonces, también las matemáticas están un poco jugando en contra y la Claro. racionalidad matemática está jugando en contra de esa candidatura. Claro, ¿este buen pronóstico para Kast tiene algo que ver con que sea su tercer intento por llegar a la presidencia? Digo, ¿se aprendió de los errores del pasado? Sí, claramente eso es porque uno de los errores que José Antonio cometió en su segundo intento presidencial fue probablemente tocar temas de la agenda valórica que no estaban sintonizados con la gran mayoría de lo que pensaban los chilenos, ¿ya? Esos temas, no solamente valóricos, sino también más bien de tipo de corte conservador, no han estado presentes en el núcleo de su campaña y naturalmente eso también por una parte ha ayudado. No significa esto de que el votante, que no es tonto, perdón por decirlo así, ya no entienda que José Antonio Kast no ha cambiado su manera de ser. Lo que ocurre es que hoy existen una serie de urgencias sociales, urgencias políticas y también urgencias económicas que hacen palidecer o lo hacen parecer más bien como un detalle, como algo de menor importancia y de bastante menor importancia en función de lo que la gente está esperando como expectativa de un próximo gobierno de José Antonio Kast. Sí. Migración, inseguridad y economía son los tres pilares de la campaña de José Antonio Kast. Y fíjese usted que coinciden plenamente con lo que está mencionando. Son esas grandes urgencias de los chilenos, pero también son coincidentemente los factores negativos del gobierno de Gabriel Boric. A ver, yo dividiría el gobierno, la actitud política o el clivaje político del gobierno del presidente Gabriel Boric en dos, ¿ah? Una primera etapa previa al primer proceso constitucional, en el cual él esperó y más bien un poco se dejó estar desde el punto de vista de la acción política, esperando un buen resultado en la propuesta constitucional, de reforma constitucional, de nueva constitución, un poco también a la luz de que en su primer plebiscito para decidir, que decidiéramos los chilenos, si acaso queríamos o no queríamos una nueva constitución, el 80%, digamos prácticamente, el 78% votó que sí quería una nueva constitución. Lo que ocurre es que en el proceso de generación después de la nueva constitución, esto es conocido por todos, digamos, ya, se cometieron una serie de excesos, ¿ya? Y se apuntó no solamente a una reforma, sino que a una transformación completa de la sociedad, y eso los chilenos lo rechazaron ampliamente en el plebiscito del 2022. Entonces, ahí se produce un cambio absolutamente brusco en el primer enfoque del gobierno del presidente con respecto al segundo enfoque. Entran al gabinete políticos y ministros con mucha más experiencia de la antigua concertación y naturalmente que no solamente la orientación, sino que las decisiones cambian de foco y cambian de eje. Sí, y ya que estamos hablando del gobierno chileno, le pregunto cuáles fueron esos principales pecados que tuvo Gabriel Boric y cómo cree usted que lo está calificando el electorado.
A ver, hay un sector importante de los votantes de izquierda y del chileno de sensibilidades más de izquierda que de centro izquierda, que siente no solamente que el gobierno del presidente Boris no cumplió con las expectativas, que efectivamente no las cumplió, sino que algunos consideran incluso que traicionó la esencia de lo que había prometido en su programa, en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, las promesas iban desde la refundación completa de la República hasta la refundación de las policías, pasando por un cambio completo en la estructura judicial, en la eliminación además del Senado de la República, o sea, una cantidad de transformaciones que sencillamente no solamente el pueblo mayoritariamente dijo que no, sino que también le significó al gobierno del presidente Boris tener que, además de cambiar el rumbo, tener que renunciar a elementos muy queridos de esta nueva izquierda, porque recordemos que él representa no solamente a él, sino que también a una nueva generación que buscaba cambiar la política chilena, y ahí, bueno, se enfrentaron a una dura realidad. Sí, para finalizar, señor Ley, ¿qué podemos esperar el próximo domingo? A ver, yo diría que la sensación mayoritaria en izquierda, centro y derecha no es una duda respecto de quién va a ganar la elección, sino que la duda está en por cuánto va a ganar, ¿ya? Porque dependiendo de la diferencia en votos que exista entre la izquierda y la derecha es cómo se pueden variar uno, dos o tres caminos del futuro político del país. Si la diferencia es más bien pequeña, naturalmente que habrá menos autocrítica y habrá una mejor expectativa de que esto sea solamente un interregno de un gobierno de derecha y que en virtud de la alternancia de poder en 4 años más la izquierda pueda regresar. Sin embargo, cuando pareciera ser, lo tengo que decir así, de que la diferencia va a ser más grande, más de 10 puntos, 12 puntos, algunos hablan hasta de 18 puntos de diferencia entre una y otra, eso significaría que la izquierda debería necesariamente, a mi juicio, opinión personal, que generar un proceso de reflexión importante, de autocrítica, de por qué fallaron y por qué un político tan conservador y con características tan... a ver, hay algunos que lo caricaturizan como si fuera un nuevo Trump. No es así, es completamente distinto. Pero sí es muy conservador, muy de derecha. Bueno, ¿qué tuvo que ocurrir para que el chileno mayoritariamente lo escogiera a él y no la alternativa que venía escogiendo tradicionalmente? Chijón Ley, analista político chileno, gracias por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Encantado, gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes y con toda la gran audiencia que tienen ustedes, entiendo desde Miami hasta el Cono Sur, digamos, así que les vaya muy bien, les deseo a ustedes lo mejor. Gracias por invitarme.